Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Charla 11. Este capítulo vamos a conversar de un tema muy interesante que es sobre las mujeres en los consejos de la iglesia. Y para eso tenemos no solamente a nuestro anfitrión Miguel, sino también a otras tres invitadas. Bueno, la otra vez me retaron porque no había presentado de la manera correcta a Miguel en el episodio anterior. Así ¿Quién te retó, que, Yamil? ah, ¿Quién te la retó? única persona que me reta. Así que, bueno, Miguel, un amigo de hace muchos años, ingeniero en construcción civil, ¿cierto? Sí, está trabajando allá en Canadá, se lo llevaron los canadienses, una gran pérdida para el país, pero bienaventurados los canadienses que te tienen allá junto a tu familia. Y bueno, saluda Miguel, ya saludaste, saluda, hola, hola. Ya, y tenemos también a otras tres invitadas el día de hoy, quienes nos van a acompañar conversando sobre este tema que es las mujeres en los consejos de la iglesia. Y por supuesto son mujeres y es mejor que hablen ellas en vez que estemos hablando nosotros, varones, sobre este tema. Por eso quisimos invitar a estas hermanas que son un ejemplo de servicio en la iglesia, a quienes le agradecemos por estar con nosotros. A Jane Fuentes, si puedes saludar. Hola. A Rocío Ríos, bueno, Jane Fuentes desde Santiago de Chile, Rocío Ríos desde Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Y tenemos también a Isis Cárdenas desde Santiago de Chile también. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, los vamos a empezar conociendo un poco. Miguel, si nos puedes ayudar con esta parte. Claro, por supuesto. Bueno, primero que nada, quiero presentarnos. Yo efectivamente vivo en Toronto. Hace un par de años me trajo mi empresa acá, pero fue bien particular porque también sentí una impresión muy grande de que tenía que venir a Canadá. Pasó algo especial ahí, que tal vez les puedo contar más adelante. En Da relación para otro a episodio completo contar tu historia, Claro, por Miguel. supuesto, Cómo podemos llegaste a escribir un Canadá. libro. Ajá. Pero a mí me gustan mucho las comunicaciones. Tengo un canal de YouTube con 16.000 seguidores. Wow, Y, ya y me llegaremos allá. encanta, sí, y me encanta comunicar y ayudar a que las personas puedan motivarse, que puedan desarrollar tres cosas en realidad, que puedan tener el conocimiento de qué son las cosas importantes, que puedan tener las capacidades para poder realizar cosas importantes y que puedan tener la motivación de poder hacer estas cosas que son muy importantes, como es la participación en la iglesia o el conocer sobre la historia de la iglesia. O sea, es ahí porque me interesa mucho ayudar a Yamil en este proyecto que tenemos. Así que mucho gusto y un placer estar con ustedes hoy. Sí. Así que podemos continuar con Jane Fuentes. Si Sí, puedes presentarte y contarnos un poco de ti, qué haces en la iglesia, qué haces en tu vida personal y si que tienes familia, cuéntanos. sí, bueno, como dices, mi nombre es Jane Fuentes, yo vivo aquí en Santiago y soy asistente ejecutivo bilingüe. Actualmente estoy trabajando como recepcionista y asistente de viajes en mi empresa, así que ahí me sacan un poco las canas verdes a veces, las gerencias en especial. Trabajo en una naviera, entonces hay harto movimiento, en una de las navieras más grandes del mundo. No diré el nombre para que no lo olvide. Bueno, en la iglesia actualmente estoy sirviendo como presidenta de la Sociedad de Socorro en mi barrio, pero he tenido la oportunidad de liderar en distintas organizaciones. Creo que muchas de ellas en alguna y en distintos papeles, ya sea de secretaria, maestra, presidenta, consejera. Entonces he podido ver desde distintos ángulos cómo es el servicio en la iglesia. Y estoy casada, tengo un niñito de 4 años y mi esposo actualmente sirve como líder de historia familiar en el barrio, así que ahí Ah, qué me bueno. saca un poquito el jugo, a veces. Pero sí, ha sido un privilegio poder tener la oportunidad de aprender y servir y aprender sobre todo de las demás personas, porque cuando uno sirve siempre uno es el que más gana. Oh, muchas gracias, Jane. Tenemos también a Rocío. Rocío, por favor, si puedes presentarte también y contarnos en qué cosas
sirves y has servido? Bueno, actualmente estoy sirviendo como presidenta de la Sociedad de Socorro de mi barrio y tuve la bendición también de poder servir en las diferentes organizaciones, tanto como líder JAS, en la presidencia de la primaria, también en Mujeres Jóvenes, fui maestra de seminario también y fui maestra de la escuela dominical, así que pude participar en la obra de salvación desde diferentes ángulos y ver los milagros y todo lo que el Señor está haciendo por cada uno de sus hijos. Y en lo laboral, actualmente, bueno, soy licenciada en Ciencias de la Educación y estoy trabajando para dos empresas, una que trabaja en todo lo que es la facturación de las ART, que son los seguros de trabajo, y en la otra es una empresa que presta servicios para Pathway, para MIWAYU, así que también bastante ocupada. Qué bien, excelente. Mucho trabajo, al parecer como todos nosotros hasta ahora trabajamos tanto en un llamamiento en la iglesia como para sostener a nuestra familia en nuestra profesión. Isis, cuéntanos tú a ver cuál es tu background, de dónde vienes No, pero es y cuéntanos que qué haces. de verdad me encanta cómo cada uno es muy interesante desde lo que hace. Entonces, no sé qué voy a decir, no. Bueno, yo estudié ingeniería comercial. Rocío, tú que eres de Argentina, una administración de empresas. Es que en Chile nos gusta ponerle nombre fancy a todo, pero es eso. Y trabajo, no voy a decir, en un retail bastante conocido en el país, haciendo proyectos. Yo hago proyectos de transformación, así que ahí trabajo en una gerencia de proyectos. Nos estresamos harto, pero actualmente estoy con postnatal porque fui mamá, tuve un bebé a fines de diciembre, ahora está durmiendo, pero... Y mi esposo está atento en caso de que algo pase. Así que sí, también toca estresarse por temas laborales. Pero hoy 100% enfocada a mi guaguita. Y bueno, en la iglesia, a mí me encanta servir en la iglesia. De hecho, no sé, con mi esposo nos gusta mucho y es muy extraño. Él servía como obispo hasta hace un tiempo y ha sido muy raro como frenar esa demanda de tiempo. Para la familia en sí, no solo para él. Y bueno, yo actualmente sirvo como asesora de organizaciones en el área. Es un llamamiento muy poco conocido. Realmente las asesoras servimos bajo la dirección de la presidencia de área y estamos para poder apoyar, capacitar a las presidencias de estaca que nos tocan. En mi caso, trabajo con 3 consejos o 3 misiones. Es hermoso porque realmente uno aprende muchísimo de las mismas presidentas, de las distintas organizaciones, Sociedad de Socorro, Primaria y Mujeres Jóvenes. Son mujeres realmente maravillosas. Y si algo he podido como aprender en este tiempo es que realmente a veces ellas no se dan cuenta el poder que tienen. Y ese poder, bueno, se conecta mucho con la conversación de hoy, ¿no? Ese poder que ha venido para que ellas también puedan usar sus voces en los consejos. Entonces, realmente es maravilloso poder hablar con estas mujeres valiosas que están sirviendo y tienen tanto ánimo. Y bueno, en la iglesia he servido en otros llamamientos también, en estaca, en barrio, en todas las organizaciones, pero como dato, mi favorito ha sido ser maestra de seminario. Realmente es maravilloso. Así que eso es un poquito. Muchas gracias. Tenemos a 3 mujeres ejemplares maravillosas con nosotros. Muchas gracias por estar. Y bueno, queremos comenzar ya a conversar sobre lo que nos convoca, que es sobre el trabajo de las mujeres en los consejos de la iglesia. Y bueno, quería preguntarles en cuanto a cómo ha sido su experiencia trabajando en consejos que generalmente son la abrumadora mayoría de esos consejos, de los miembros de esos consejos son hombres. ¿Y cómo ha sido para ustedes la experiencia de trabajar en esos consejos, ya sea consejo de barrio, consejo de estaca, consejo de área, también, o cómo ha sido su experiencia? No, yo estaba pensando cuando hacía la pregunta de que en realidad siento que la iglesia ha cambiado mucho con respecto a cómo se ha tomado la mujer en el tema de los consejos. Y si bien, hay que ser sinceros, hay hermanos que todavía les cuesta, porque es muy extraño. Porque
todo lo veía el sacerdocio, las mujeres como que apoyábamos solamente de la vereda de cosas que se nos pedían. Pero hoy día tenemos la oportunidad de poder dar nuestra opinión, nuestra visión sobre incluso temas como sugerir hermanos que vayan a recibir el sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, que eso antes no se escuchaba, no se veía, y que el obispo incluso nos pida la opinión referente a esto, a veces incluso para muchas hermanas es extraño. Entonces, yo creo que realmente ha sido una bendición poder hacerlo y poder también tener la oportunidad de que todos podamos aprender a escucharnos y poder darse cuenta de que si bien tenemos distintos papeles a veces, pero al dar nuestra opinión muchas veces complementamos la visión también de los líderes y pueden llegar a ver cosas que tal vez no se estaban viendo con respecto a temas más delicados de las personas. Muchas veces iba mucho a lo práctico, pero la mujer siempre da una visión un poco más interna, más emocional, que es lo que a veces se necesita también en la iglesia con respecto a las personas para poder ayudarlos también a alcanzar su potencial. Entonces es que agrega ese toque femenino que hacía falta en los consejos. Sí, una visión más delicada. Y Rocío, ¿qué dices tú? Cuando leí el título de este podcast estaba pensando, bueno, siempre voy al manual de instrucciones ante cualquier duda, cualquier aclaración, y me llamó la atención que justamente en la parte que habla acerca de los consejos, consejos de barrios, consejos del Estaca, empieza mencionando que todos formamos parte de diferentes consejos incluso antes de venir a esta vida terrenal. Y me encantó porque no hizo diferencia siendo solamente los hombres participaron de consejos y las mujeres escuchaban, o las mujeres simplemente aceptaron lo que los hombres formaron parte en ese consejo, sino que dice todos ustedes, hablando de hombres y mujeres. Y entonces siguiendo, bueno, en el manual de instrucciones, siguiendo esta guía de los consejos que se han hecho en nuestra vida premortal, y también esto se lleva a cabo en la iglesia, ¿no? Y hoy en día tenemos la oportunidad de poder participar en consejos, en mi caso, en el consejo de barrio. Y yo pensaba, soy afortunada porque la verdad que en el barrio en el que estoy, siempre pude sentirme muy cómoda al compartir mi opinión, al saber que yo también puedo recibir inspiración y revelación para los hermanos del barrio. Y también pensaba cuando era mujer joven y participaba de los consejos de jóvenes, y siendo una presidenta de Laureles en ese momento de 16 años, también sentía que era escuchada en el consejo cuando el obispo lo dirigía. Y entonces fui bendecida de saber que mi Padre Celestial también me guía a mí para poder, dentro de mi mayordomía, recibir revelación para ser parte justamente de la obra de salvación. Esa perspectiva eterna que has puesto al trabajo en los consejos. Creo que bueno, esa perspectiva da un conocimiento y una confianza en cómo debería ser el trabajo de consejos aquí en la tierra. Y bueno, lo más probable es que al otro lado también vamos a hacer lo mismo. Sí, gracias, Rocío. Isis. Sí, bueno, partiendo, al igual que Jane y Rocío, he podido obviamente participar en consejos incluso desde ser una joven. Y como decía Jane, hay que ser honestos. Hay consejos y consejos. O sea, creo que todos hemos podido estar quizás en algún consejo que no estuvo tan bien, y otros que realmente fueron celestiales. Y creo que el factor común que hay en esto es justamente la comprensión de cómo debiese ser un consejo. Partimos con un propósito, llegamos preparados a ese consejo, sabíamos de qué íbamos a estar hablando, pudimos buscar revelación para llegar a hacer algún tipo de aporte, obviamente desde buscar esa revelación y no de lo que mis entrañas nomás dicen. Estoy dispuesto a escuchar la voluntad del Señor por sobre lo que yo quisiera. Entonces, creo que, y por ahí me encanta que Rocío planteó esto de que finalmente los consejos tienen son un principio eterno, ¿no? Existieron antes y como decía Yamil, van a seguir existiendo. Es la forma en que debemos aprender a trabajar, es la forma en que el Señor trabaja, Él trabaja en consejos. Entonces, es maravilloso poder ver cómo hoy hemos ido madurando, porque finalmente
es una iglesia viva en todos los aspectos y creo que la madurez que se ha podido ir viendo en algunos consejos, en algunos barrios, estacas, va justamente en esa línea, en poder entender de que no es una discusión como del mundo, sino que es una conversación donde buscamos escuchar al Señor y donde la revelación puede llegar a cualquiera de nosotros, sea el líder que está presidiendo o sea un hermano o hermana que estaba invitado. Entonces, me encanta esa verdad doctrinal. Gracias. Realmente los consejos son esenciales en cualquier organización, no solamente en la iglesia, sino que en nuestras familias, por ejemplo, nosotros sabemos que para poder administrar nuestra familia necesitamos consejos, necesitamos comunicación y una comunicación honesta, una comunicación sincera, donde cada integrante pueda participar y pueda ser considerado. Ustedes sienten, y aquí abiertamente para todos, ustedes sienten que ustedes pueden hablar sinceramente en los consejos de la iglesia y que se les escucha. Difícil pregunta. Pero súper importante. Si quieren les doy un poco más de background de dónde viene mi pregunta, porque hoy estaba viendo en mis estudios de la mañana, estaba viendo un discurso del Dr. Scott, un discurso hace mucho tiempo, del 2012, donde él hablaba que las mujeres, las hermanas, no estaban participando mucho en los consejos de la iglesia y él aconsejaba a que los hombres pudieran permitir que las hermanas pudieran participar más y que se les diera la oportunidad de hablar. Lo que pasa en los consejos de hombres muchas veces, o en las conversaciones de hombres entre hombres, es que se cortan muchas veces. Nosotros no tenemos ningún problema en que si yo estoy hablando, Yamil me interrumpe y al choque, pero Ahí con las después nos mujeres es un poco arreglamos distinto. con guantes de box. Con mujeres es distinto porque estos consejos tradicionalmente en la iglesia vienen de hombres, eran 100% de hombres, y ahora cuando se está invitando más a las mujeres, la idea es darles más la oportunidad de que puedan hablar, de que se les tome en cuenta algo que no pasa tradicionalmente y que es muy importante, no solamente en temas de las organizaciones de mujeres, sino que también en otros temas, en cualquier tema, la verdad, los consejos de la iglesia deberían ser unánimes en general. Ya voy a atreverme a responder esa difícil pregunta, ¿no? Ajá. Yo creo, no, pero ojo, que en mi caso es más complejo porque tengo, como les comentaba, esta oportunidad de hablar muchas veces con las presidencias de las estacas, de 3 misiones, es bastante. Y pasa, o sea, así como hay hermanas que se sienten súper escuchadas, y no solo escuchadas, sino que no como simplemente cuando hablan como que se escuchan, sino que les van a pedir su opinión constantemente, entonces ellas de verdad sienten que su voz es importante. Pero no es siempre así, o sea, también pasa, y a veces no son las presidentas de estaca, sino que pasa más en los barrios, y ellas dicen como, ¿cómo ayudo a mi presidenta de X barrio o X rama? Porque siente que sus líderes realmente no aprecian lo que ella tiene que aportar. Entonces, la verdad es que no ocurre todo el tiempo. Algo que al menos en el área siempre hablamos es la necesidad de recapacitar si hace falta. O sea, cuando estas cosas pasan es importante que tanto las hermanas como los líderes del sacerdocio puedan recibir nuevamente una capacitación de qué es un consejo, cómo se hace, cómo podemos compartir realmente y trabajar juntos en unión. Entonces, y por ahí va, como, ok, hay que reeducar, reformar, pero realmente es triste a veces, porque como tú decías, Miguel, pareciera, y lo hablábamos un poco antes de empezar este podcast, pero pareciera que hay un factor muy cultural detrás. Por ahí en la iglesia todo, la mujer y el hombre a los ojos de Dios son exactamente iguales en importancia y necesarios para la exaltación, pero el mundo tiene algunas filosofías y parte de ellas ha sido que quizás culturalmente es como, no, ¿qué tiene de importante que decir una mujer o algo así? Entonces, es muy importante entender de que para Dios no son así las cosas. Pero sí, la respuesta a la pregunta difícil es que no siempre las hermanas son escuchadas en los consejos.
¿Sabes? Yo quería decir algo. Yo creo que si nosotros pensamos en la cultura, por lo general es difícil adaptarse a los cambios. De hecho, si vemos a nivel social, están ocurriendo muchos cambios. Y para muchas personas, sobre todo las personas que son más adultas, es difícil aceptar diferencias. Y yo creo que en la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia tenemos muchos líderes que son de muchos, muchos años, donde aprendieron de cierta manera a hacer las cosas. Y cuando tú vienes e impones cosas diferentes que, como decía Isis, la iglesia es una iglesia viva, una iglesia de revelación constante. Entonces, tenemos que estar dispuestos a aceptar de que va a ir cambiando de acuerdo a lo que el Señor necesite que se mejore. Y en este caso tiene que ver con los consejos donde se incluyen a las hermanas. Pero hay dos factores importantes. Uno, que los líderes, los del sacerdocio, lo puedan entender y estén dispuestos a hacer los cambios necesarios para hacer consejos efectivos. Y otro también, que las hermanas también puedan entender su papel. Y como se dice, empoderarse y poder ser un aporte y no esperar a que se le diga cuándo hablar o qué decir, sino que aprovechar cada oportunidad para poder expresar lo que sienten en el momento oportuno y no tener miedo. Porque si finalmente tú lo dices con el espíritu, no deberías sentir temor de decir lo que sentiste. Quería Sí, compartir algo totalmente de acuerdo. relacionado con lo que decía Jane, que estaba pensando por qué justamente en mi barrio es un caso, obviamente con detalles que pueden haber, es un caso ideal en el que en el consejo de barrio, tanto la presidenta de la primaria como la presidenta de las mujeres jóvenes, la presidenta de la sociedad de socorro, todas podemos participar y yo creo que cada una libremente, diciendo lo que piensa en cada una de las situaciones que se planteen, ¿no? Y pensaba que justamente se combinaban estas dos cosas que mencionaba Jen, tanto que los líderes están abiertos a poder escuchar la voz de las mujeres, pero al mismo tiempo las mujeres tenemos la confianza de que el Señor también nos revela a nosotras como líderes y parte de ese consejo. Entonces, justamente en mi barrio se dan estas dos cualidades que tal vez no se dan en todos los lugares y de hecho justamente pensaba en las personalidades de cada una de nosotras y dijimos, sí, yo creo que igual nos haríamos tanto que también son mis amigas, tanto la presidenta de las mujeres jóvenes y la presidenta de la primaria, y que realmente pensando fuera de la iglesia nos hacemos escuchar en cualquier ámbito, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros trabajos, y por esta seguridad misma de que el Señor también nos revela a nosotros tanto como revela a los hombres líderes de la iglesia, y que tenemos la autoridad dentro de nuestro llamamiento para poder también opinar y decir lo que pensamos y buscar una solución que sea guiada por el espíritu. Entonces, creo que también es un trabajo de nosotras como mujeres poder tener esa seguridad, de poder saber que por medio del espíritu y también participando, tal vez no vamos a tener una súper idea la primera vez que hablemos, o vamos a decir, ¿para qué dije eso? Sin embargo, es parte del ejercicio, ¿no? Es parte del recibir revelación y del poder animarnos a hablar y decir y aprovechar cada una de las oportunidades que tenemos. Justamente hace un tiempo tuve una experiencia en la que yo me quedé impactada porque, bueno, en la iglesia hace mucho tiempo se está hablando de que el obispado se tiene que encargar enteramente de los jóvenes y la presidenta de la sociedad de socorro del bienestar de los hermanos. Y una hermana hace un tiempo había pedido hablar con el obispo y era un tema de bienestar. Y la hermana insistía que quería hablar con el obispo. Y el obispo fue muy claro y le dijo, hable con la presidenta de la sociedad de socorro, que lo mismo que ella le va a decir es lo mismo que yo le diría. Y a mí me impactó y sentí muy fuerte el peso también de qué es lo que yo le voy a decir. Pero realmente es eso, ¿no? El Señor ha llamado a un obispo y bajo las llaves nosotros también dirigimos y también dentro de nuestra mayordomía y lo que el Señor nos ha dado, podemos recibir revelación y podemos ayudar a los hermanos tanto como lo harían ellos. Me gusta Ay, eso, Miguel, ¿no? perdón, pero Sí, necesito comentar algo de lo que estaba hablando Rocío recién. Es que me encanta porque siento que si todos entendiéramos como la importancia de lo que ella mencionó al final, sería muy fluido este tema de trabajar en consejos, porque ella decía, claro, un obispo que fue capaz de decirle a esta hermana, hable con la presidenta de la Sociedad de Socorro, porque va a ser lo mismo, es porque él entiende claramente que cuando puso las manos y apartó a su presidente de la Sociedad de Socorro, le delegó esta autoridad, le delegó este poder. Entonces, ella puede tener esta mayordomía, como decía Rocío, de poder tener esta autoridad y recibir esta revelación y saber qué hacer y hacer. Entonces, todas las personas, al menos en los consejos de la iglesia, que participan, lo hacen porque han sido llamados.
alguien con llaves o alguien con autoridad le impuso las manos, les delegó esta autoridad. Entonces, hay que tener ya esa confianza de saber de que finalmente, si yo estoy guardando mis convenios, puedo tener poder para recibir revelación y tengo autoridad para hablar porque ya se me delegó cuando me llamaron. Entonces, y la persona que está escuchando lo mismo, o sea, si le sintió que debía llamar a X presidenta primaria, a mujeres jóvenes, etcétera, es porque tuvo revelación del Señor, de que esa persona iba a hacer un aporte. Y ese aporte no es solamente en la organización, es en el barrio, o es en la estaca, o en el área, o donde sea. Entonces, qué importante, cómo finalmente esta participación del Consejo se va mezclando con esta comprensión de la autoridad y el poder que podemos recibir o que tenemos al guardar los convenios. Totalmente de acuerdo. Sí, el presidente Nelson reiteradamente ha dicho que todos los que han sido llamados en la obra pueden acceder al poder del sacerdocio, incluso y sobre todo las mujeres. Eso me encanta, sí. Buenísimo. Quiero preguntarle algo que tal vez no les va a gustar y ustedes me dicen si no les gusta. Muchos hermanos tienen miedo sobre los temas confidenciales que se hablan en la iglesia. A ver qué. Sí, los temas confidenciales que se hablan en la iglesia. Hay reuniones que son confidenciales. ¿Pueden contarnos sobre eso? ¿Cómo ustedes ven estos temas confidenciales y cómo pueden ustedes ayudar a que se mantengan estos temas confidenciales? No solo las mujeres, obviamente, eso es para todos, pero ya que ustedes son las invitadas, ¿pueden hablarnos sobre eso? Los temas confidenciales. Como que ninguna quiere interrumpir a otra y al final no habla ninguna. Oye, buena pregunta. Y acá creo que va a todo nivel, porque a veces no tenemos quizá un llamamiento dentro de un consejo y por ahí yo creo que a las que más les puede pegar, sobre todo son a las presidentas de Sociedad de Socorro, porque se enteran de cosas sensibles, o sea, de las necesidades de las familias, cuando se les ayuda, por ahí las demás no necesariamente saben esas cosas. Pero antes de responder la pregunta, quiero hacer una defensa a las mujeres, porque claro, está como este estigma de que parece que las hermanas somos más de lengua más fácil, o pan con palta, como quieran llamarlo. En Chile decimos eso. Pero en mi experiencia personal, los hombres son los más conventilleros que las mujeres. Eso es lo que yo he visto. Pero bueno, independiente de género, yo creo que algo que puede ayudar mucho a las hermanas y a los hermanos también a poder mantener justamente el carácter privado de muchas de las conversaciones es justamente la forma en que se abordan en el consejo mismo. Creo que cuando estamos en un consejo y quizás la forma en que se está hablando de cierta familia o cierta situación es un poco como liviano, yo voy a quedar con la sensación de que quizás esto es liviano, no es algo tan relevante o tan sensible. Entonces creo que el poder mantener no sé, el silencio o el carácter privado de una conversación va justamente en cómo en el momento se aborde. Y por supuesto que también es un tema de madurez personal. Creo que aquí todos tenemos que tener esta madurez personal de entender de que en realidad si no son mis asuntos, ¿por qué los voy a hablar? Sea que lo haya visto en un consejo o sea que sea un rumor de pasillo. Yo por madurez personal no debería decir algo que no me compete o no es mío. Pero creo que es importante eso, poder tratarlos de manera apropiada en el consejo mismo, porque si se trata liviano, va a ser algo liviano. No sé, Rocío, Jane, ¿qué más podríamos aportar a esto? Yo iba a decir que yo creo que igual hay que entender que cuando uno se le llama, no te está llamando una persona, o sea, te está llamando Jesucristo en este caso, quien está depositando la confianza en uno y depositando la confianza para ayudar a las demás personas a lograr la salvación. Y eso significa que tú no tienes el derecho a juzgar ni prejuzgar situaciones. Tú no estás para juzgar lo que los hermanos están haciendo mal o bien. Entonces, cuando se tocan temas confidenciales, se debe hacer con altura de miras, tratando de buscar cómo ayudar a que ese hermano pueda solucionar aquellas cosas que a lo mejor no están funcionando y de qué manera también nosotros podemos aportar en ello sin tampoco traspasar la línea de la confidencialidad, porque probablemente si en este caso el obispo lo contó, o incluso el mismo hermano,
hay que tener como mucha sensibilidad cómo se tratan los asuntos, porque si uno, así como se brinda la confianza, porque por algo se supo el asunto, si uno la pierde, no solamente la va a perder en el líder, en este caso en la presidenta de la Sociedad de Socorro, el del Quórum Delder, probablemente la va a perder también en el Señor en sentir de que no fue escuchado y no fue ayudado de la forma en que en realidad se quería, y contar asuntos delicados ya es difícil para una persona. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, de entender a quién servimos y por qué servimos. Lo que yo pensaba mientras los escuchaba también es, yo personalmente, siempre cuando uno escucha y le comparten cosas muy confidenciales, pienso que es necesario compartir en el consejo que afecta o sea, o que es un factor importante para después encontrar la solución, y qué cosas no son esenciales y que son detalles que no vienen al caso y que no es necesario poder comentarlo o que todo el consejo lo sepa, ¿no? Entonces yo puntualmente busco desarrollar el don de discernimiento para saber qué compartir y qué no. Qué cosas voy a hablar puntualmente con el obispo, porque tal vez sí es necesario que lo sepa, pero que hay otras cosas que no son necesarios ahondar en detalles de situaciones particulares, de contextos o cosas que estén pasando. Entonces creo que también es nuestro lugar como líderes saber qué contar y qué no. Y como decía Isis y Jane también, de qué manera lo tratamos, ¿no? De que es algo confidencial para otra persona, de que a veces estamos en tanta confianza en un consejo de que tal vez tomemos a la ligera algunos temas que para otra persona pueden ser fundamentales. Entonces yo puntualmente busco eso, discernir qué cosas sí compartir y qué cosas no van al caso, no suman para después encontrar una solución. Oye, Miguel, a mí me interesa saber por qué hiciste esa pregunta. Se Yo dice que también, los consejos de las hermanas después salen diciendo cosas confidenciales. no necesariamente, ¿Esa sí es he la escuchado razón de la mucho eso, pregunta? pero mi opinión personal, mi papá fue obispo más de 20 años, yo fui consejero del barrio como 3 4 Acá en años. Santiago. Bien, también fui miembro del Sumo Consejo en consejos disciplinarios por más de 6 años. Entonces, recibía tanta información de temas delicados, tanta información al final, que era difícil no comentar sobre esto con mis amigos, con mi esposa. Entonces, quería saber qué pensaban ustedes, cómo logran mantener estas reuniones confidenciales ahí, o como decían ustedes, estas necesidades de los hermanos, cómo logran mantenerlas confidenciales. Sí. Pero yo creo que respondieron súper bien. Muchas gracias. Qué, qué bueno. Yo quería preguntarles sobre, hablando de los consejos, y también que ustedes tienen experiencia profesional, supongo que han participado en consejos o cosas similares fuera de la iglesia. Si ustedes ven alguna diferencia entre los consejos o reuniones de coordinación que tienen en su experiencia profesional comparado con los consejos de liderazgo dentro de la iglesia, tanto consejos de solamente mujeres como consejos con hermanos poseedores del sacerdocio también. ¿Ven alguna diferencia o es más o menos igual? Infinitas. No, muchas diferencias en varios aspectos. Y creo que uno también puede rescatar cosas súper buenas como de tus experiencias profesionales para llevarlas a los consejos de la iglesia. Disculpa si te puedo interrumpir, como para precisar un poco la pregunta. Obvio. Quisiera escuchar de ustedes como desde su punto de vista como mujer, si sienten que como mujer son escuchadas de una manera diferente o pueden aportar de una manera diferente, más que porque, bueno, hemos escuchado de autoridades generales que hablan de la diferencia que han tenido participando en reuniones fuera de la iglesia con consejos dentro de la iglesia, pero me interesa eso, como desde el punto de vista de ustedes como mujeres. Disculpa. Sí, o sea, me cambiaste la pregunta, entonces. Completamente, ¿eh? Responde la otra No, primero. Y sí, sí. no, o sea, es que sí, sigue siendo distinto. Y por ahí creo que la diferencia como ya como mujer radica en el respeto, en un tema de respeto. Pero no solo por ser mujer, sino que creo que simplemente porque en el contexto del laboral tú eres
una cabeza pensante que si no está pensando, ¿para qué estás ahí? Y en el concepto, ya cuando tú estás en la iglesia, se supone que la forma en que nos vemos es mucho más celestial. Es una persona que está naciendo los convenios, que está intentando acercarse a Jesucristo, es un hijo de Dios, entonces tiene toda la oportunidad de estar aquí, intentarlo, y por ahí no pasa nada si no eres perfecto a mis ojos, porque te estás esforzando, a los ojos del Señor si lo eres. Entonces, claramente el respeto para todos dentro de un consejo en la iglesia, en mis experiencias al menos, siempre ha sido algo clave. O sea, jamás he visto yo vivido una oportunidad donde pueda sentir de que se me faltó el respeto o que a otra mujer se le faltó el respeto en un consejo. Y eso es maravilloso. No así en el mundo laboral, donde realmente no importa. Estás ahí si no eres un aporte nada. Así que eso es como respondiendo a la segunda pregunta. Pero Yo entonces pienso has visto yo como en pienso el lo mundo mismo. laboral, sí, has visto como del mundo laboral que a ti o a otras mujeres se le haya faltado el respeto, más o menos desde el punto de que son mujeres. Pucha, yo al menos he tenido la suerte de trabajar en empresas que eso es como muy prohibido. Entonces, muy inclusivas, muy como que respetan prohibido como hacer algún escándalo, pero sí he visto, como porque me han contado amigas en sus trabajos, donde, claro, por ahí la cultura es más como chilena, patrón de fondo, entonces como no, de partida ya es muy difícil que haya una mujer en una reunión de directorio, no están. Entonces, yo he tenido la suerte, quizás la bendición más bien, de poder trabajar en empresas donde las reuniones de directorio, la mitad son mujeres, entonces es distinto, pero sé y estoy consciente de que no es así siempre. Quizás las chicas tienen más experiencias distintas. Jane iba a decir Sí, algo. de hacer como que somos inclusivos y queremos escuchar todos, pero finalmente la decisión siempre la va a tomar la persona que preside y no le importa mucho a veces la opinión de las mujeres. Más que nada se hace por un tema de paridad de género en algunos casos, en muchas empresas. Pero en la iglesia, la diferencia es que no importa quién eres, de dónde vienes, lo que seas, a ti no te ven por nada de eso. Tú eres importante porque Dios te llamó para servir y lo demás no importa. Entonces, en este caso, para mí, si tú me preguntas a mí, efectivamente yo siento que la voz de la mujer en los consejos de la iglesia es mucho más valorada, porque nos ven como parte importante, como decía antes Rocío, del plan de Dios. Entonces, se necesita escuchar también esa otra parte. Entonces, sí, hay una diferencia muy grande si lo ponemos nos ponemos a comparar. Bueno, creo que mi experiencia es atípica porque estaba retrocediendo en cuanto a los trabajos que tuve, y después de la misión trabajé 3 años en el CCM, así que también era un ámbito laboral, pero mezclado con lo eclesiástico, así que también pensaba de qué manera, o sea, más allá de que no era la iglesia y que no trabajábamos con un llamamiento, tuve la oportunidad de ser hermana maestra líder y de trabajar con el gerente directamente, y que yo realmente sentía que mi voz era escuchada y él me pedía opiniones y participábamos y preparábamos juntos para las capacitaciones, los entrenamientos, y pensaba de qué manera los valores que aprendemos dentro de la iglesia en un ámbito que es el CCM, que es laboral en nuestro caso, también se trasladaban estos buenos hábitos de poder escuchar al otro también en lo laboral, ¿no? Y bueno, después trabajé en el campo educativo, donde la mayoría somos mujeres, entonces también tuve bastante participación. Y en estas últimas experiencias, en las últimas 2 empresas en las que estoy trabajando, una es los dueños son miembros de la iglesia, entonces muchos de nosotros también somos miembros de la iglesia, así que estoy en una posición bastante particular, y nuevamente puedo ver de qué manera todo lo que aprendemos dentro de la iglesia, la participación y el oír la voz de todos, también se lleva a cabo por nosotros mismos, pero como principios humanos que compartimos en un ambiente laboral. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar en una de las empresas y ya tenía un tiempo en la empresa, pude participar de que yo misma me ofrecí para poder capacitar a los nuevos empleados, y mis jefes en ese momento aceptó muy bien, y también hice toda una presentación para capacitaciones, y lo tomaron muy bien, y después me convertí en entrenadora. Entonces, la verdad que estas iniciativas fueron tomadas también por, bueno, justamente son miembros de la iglesia, pero en otro ámbito que se trasladan otra vez estos valores. Y en el otro trabajo, que es para BYU, también estoy en un ámbito laboral con muchos miembros de la iglesia, así que
no podría opinar mucho de lo que es por fuera, pero sí puedo decir que el tener buenas prácticas dentro de los consejos, dentro de la iglesia, en donde todos podemos participar, también se ve reflejado como hijos de Dios viviendo experiencias terrenales dentro de nuestros ámbitos laborales. Todos esos principios también se pueden llevar y ejecutarse tranquilamente en otros espacios. Qué genial tu posición rodeada del Evangelio. Mira, te cuento que yo también fui por un tiempo maestro en el CCM acá en Santiago y recuerdo las clases del Quórum de Élderes cuando hablaban de la hora misional, nos decían, ya, ahora esta semana vamos a entregarle un libro de Mormón a un compañero de trabajo. Y yo decía, bueno, todos mis compañeros de trabajo y ya se conocen muy bien el libro de Mormón. Me lo podía Entonces entregar a mí, claro, sí, fuimos con compañeros compañeros también de maestro del CCM. de trabajo. ¿Se Ahí. entregaron el libro entre ustedes? No, teníamos que buscar otras maneras de compartir el Evangelio, pero en el trabajo era un poco infructuoso. Me pasa lo mismo ahora. Miguel, te quité la palabra, lo siento. Sí, yo quería llevarles un poco al tema de los manuales. Tocamos brevemente que es muy importante que leamos los manuales y todo eso, pero en un consejo, ¿qué tan relevante es que una persona hable sin haber leído el manual? ¿Cómo se sienten ustedes? Coméntenme su experiencia o sus sentimientos sobre la importancia de haber leído el manual, porque ah, yo estaba en consejos donde hermanos muchas veces comienzan a dar su opinión y claramente no han leído el manual, no saben lo mínimo, no sé, pero coméntenme qué sienten ustedes. Mira, ¿sabes qué? Qué buen tema, qué buena pregunta. Esa es la verdad. Para los que me conocen en la iglesia saben que yo soy un poquito cuadrada con el tema de los manuales, porque yo digo, nosotros no estamos aquí para pensar cómo inventar la rueda. La rueda ya se inventó, el tema administrativo ya existe, ya está escrito y fue revelado por el profeta, por un comité, por el consejo, por los apóstoles. La dirección de la iglesia ya está escrita. Nosotros estamos aquí como líderes para poder discernir y sentir revelación con respecto a cosas espirituales de la vida de los hermanos. Pero lo administrativo ya está. Entonces, me pasa que muchas veces pasa esto que comentabas tú, Miguel. Llego a consejos donde a veces se empiezan a generar como, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de esta manera, que es una manera que de hecho ni siquiera debería hacer si sale literalmente en el manual. Esto no se hace así. Y muchas veces a los líderes les molesta cuando uno dice, hermano, pucha, es que en el manual, en la página tanto, dice esto. Yo me gusta mucho leer, yo antes de poder emitir cosas que sean administrativas, tal como Rocío lo dijo, cuando lo dijo me encantó, yo también leo, de hecho también leí antes de entrar al podcast, para poder más o menos saber que no estaba tan perdida. Entonces, de hecho ahora último a mí me ha pasado que no siempre es agradable ser la persona que lee los manuales. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo toma bien y se burla de uno. Te tratan como, ya va a sacar el manual, ya, ¿qué va a decir del manual? Cuando en realidad no debería ser así. Deberíamos sentir, y yo se lo he dicho muchas veces a mi obispo, porque mi obispo me conoce, y le digo, yo si lo hago es porque no quiero que usted cometa errores, no quiero que cometamos errores que no dependen de nosotros, y quiero hacer las cosas bien porque esta no es mi iglesia. Esta no es nuestra iglesia, es la iglesia de Jesucristo y es una iglesia de orden. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien en lo administrativo? Pero no a todos les gusta, sobre todo a los hombres, a los hermanos del sacerdocio, cuando una hermana es la que levanta la voz con respecto a temas del manual. Es triste, pero sé que se puede mejorar si efectivamente todos nos autocapacitamos, si eso es lo único que requiere el Señor, que nos autocapacitemos. Pero eso. ¿Has visto eso de que, solamente para recalcar ese punto, que hay hombres, hermanos líderes, que se sienten como ofendidos cuando una hermana líder les hace notar algún punto, como de Sí. mejora o que están haciendo mal, ¿sí? Mira, yo he tenido muy buena experiencia con mis líderes de sacerdocio como obispos, presidente de estaca, pero no así muchas veces con mis pares. De hecho, muchas veces me han dicho, convengamos que esto es solo una sugerencia al manual, si queremos lo seguimos. Y yo para mí eso ha sido, te lo digo, terrible. Yo he dicho, yo creo que ahí se me sale el Chucky cuando me dicen eso. Porque para mí no concibo eso. Es No es una porque yo sugerencia. no estoy no estoy sobre los apóstoles, el profeta, ni siquiera sobre Jesucristo. Entonces, no es una sugerencia, es lo que hay que hacer. Pero sí les molesta, y de verdad les molesta.
Y muchas veces te lo hacen saber, como básicamente como usted no hable porque usted no sabe esto. Pero por eso es que yo decía que uno también tiene que Wow. tener el valor como mujer de poder decir, hermano, esto se hace así, decirlo, sale en el manual con las mejores palabras, con amor. Ahora, si el hermano aún así no quiere escuchar, bueno, eso ya es un tema que no nos vamos a poner a Claro. discutir porque no es una iglesia tampoco con tensión, pero por último, yo siempre he dicho, nunca quedarse callado, porque también omitir las cosas que están mal, está mal, po. Uno tiene que decir las cosas aunque duelan, pero hay que decirlo, sobre todo si se trata de temas de administrativos de la iglesia. Me pasó particularmente el año pasado, a Wal, mi esposo y a mí nos llamaron como directores de PJ, de una de las sesiones acá en Buenos Aires, y yo participé en su momento como joven y como consejera, y mi esposo había participado creo como consejero. Y la cuestión es que los 4 matrimonios que participábamos como directores y codirectores tanto de sesión como de logística, todos éramos, entre comillas, nuevos en el PFJ. De hecho, los otros matrimonios no habían participado en ningún tipo de, no habían tenido otra participación en el PFJ. Y los líderes HAS que teníamos insistieron un montón en que teníamos que leer el manual, un montón. Nos reuníamos a leer el manual. Y pensaba justamente lo que decía Jane, o sea, el PFJ no lo estábamos inventando, no estábamos generando algo distinto a lo que se venía haciendo. Entonces me encantó el enfoque que tuvieron ellos, porque viéndonos a todos que desconocíamos tal vez un poco acerca del programa, teníamos que ir a las bases de lo que ya está escrito, de lo que sabemos que el Señor ha revelado y de lo que sí funciona. Y entonces era hacer hincapié en el manual. Y tuvimos una experiencia también muy linda porque al participar los 4 matrimonios también tomábamos muchas decisiones junto con los líderes HAS en consejo, en las que no había distinción ni de hombres ni de mujeres, en este caso tampoco había llaves, y participábamos todos dando nuestras opiniones, lo que pensábamos en las diferentes situaciones, tanto en la preparación del PFJ como también en esa semana que había que tomar muchas decisiones y eran todo instantáneo porque había que resolverlo ya y ahora. Entonces también pude ver de qué manera hablar en consejo y otra vez recurrir al manual. ¿Sí? Y afortunadamente todos conocíamos el manual porque lo habíamos estudiado juntos. Entonces, para mí es súper importante el poder conocerlo. Y para mí, recibir revelación es información también. O sea, tenemos que disponer de información para después poder preguntarle al Señor qué hacer y cómo actuar. Oye, ¿me puedo colgar de ahí mismo antes de que pregunten otra cosa? Por supuesto, sí. Pero, o sea, me encanta. Porque por mi llamamiento, algo que siempre me toca como hablar con las hermanas es que el manual lo tiene todo, está todo allí, realmente. Y no es como antes, que había como el manual rojo, el 1 y el 2, y como que el 1 era como secreto, lo tenían los obispos, Sí. y como que uno no sabía que, yo nunca supe qué decía ahí, no sé si había algún tipo como de ordenanza secreta ahí adentro, estoy bromeando claramente. Pero hoy el manual general está abierto, o sea, cualquier persona con acceso a la aplicación, sea incluso un amigo de la iglesia, puede leer el manual y saber todo. Y es administrativo, pero también es muy doctrinal. Entonces, realmente es una bendición tenerlo. Y es una buena pregunta, porque claro, sí, queremos escuchar las voces de todos en los consejos, pero ojo, porque el manual le dice, en el capítulo 4, me puse Jane, realmente como al consejo debes llegar preparado. Y como decía Rocío, la preparación también es formativa, también requiere educarnos. Entonces, algo que siempre le sugiero a las presidencias, a las presidentas de estaca, es que en sus reuniones, como de presidencia, sus propios consejos, dediquen un ratito a leer y estudiar parte del manual, pero no solo como su capítulo de su organización, como tienen que ser al menos los primeros 4 capítulos, porque esa es parte de la administración de la iglesia, el capítulo de su organización, y ya si estás, no sé, por ejemplo, en Sociedad de Socorro, te toca también el de administración, te toca también y así, un montón. Entonces, realmente me gusta que hoy creo que la cultura de ir estudiando el manual
cada vez va como creciendo más, pero creo que también es importante no desconocer de que aún hay muchas personas que por ahí, no sé cómo será en Argentina, Rocío, pero en Chile por ahí a veces somos un poco quedados y quedadas y nos gusta mantener las costumbres. Entonces, a veces quiero hacer lo que se hacía antes. Voy a contar una experiencia muy corta, pero fue chistosa en su momento. No voy a decir en qué estaca. He estado en más de una estaca, así que no voy a decir en cuál. Pero en alguna de ellas yo estaba en un consejo de maestros de seminario. Y la hermana, que en ese momento servía como la coordinadora, nos estaba hablando sobre X actividad que teníamos que planificar. Y yo dije, pero eso ya no se hace, no está en el manual actual, dejó de existir. La hermana dijo como, bueno, pero en esta estaca lo vamos a hacer como igual. Entonces fue duro, porque, ojo, fue una hermana, no fue un hombre, ya no fue un tema de género, realmente fue un tema más duro aún, que es como un tema de orgullo, de decir, no me interesa si ya cambió, si no es necesario, si la revelación actual dice que eso murió, yo lo quiero hacer, porque es lo que he visto que se hacía. Entonces, creo que el factor y lo que puede estar detrás es algo tan doloroso como el orgullo mismo. Entonces creo que para toda la audiencia que escucha, sea hombre o sea mujer, es importante para estar en línea con la pregunta de Miguel, saber de que debemos estar dispuestos a estudiar el manual y los discursos de los profetas y la revelación moderna que haya, cualquier actualización, porque cuando no estamos dispuestos a eso, es realmente parte de nuestro orgullo de hombre y de mujer, de aferrarnos a algo que hoy ya no es. Entonces, como eso, hay que estar dispuestos a aprender. Genial, muchas gracias por sus puntos de vista y la verdad han abierto varios puntos de los cuales nos podríamos extender mucho, y, pero es bueno que también queden ahí en la mente para que podamos personalmente darle unas vueltas y quizás otro episodio de podcast. Eh, pero quiero irme bueno, la hermana J. Annette Dennis, que en esta última conferencia dio un discurso espectacular llamado Vestidos del Señor Jesucristo, y hubieron dos discursos que hablaron sobre las ropas del templo, sobre la importancia del garment, y ese discurso fue uno de ellos. Pero en otro mensaje para el aniversario de la Sociedad de Socorro, ella dio una frase que dio muchísimo que hablar. Tanto personas que son miembros de la iglesia como personas que no son miembros de la iglesia, que la criticaron bastante. Esto para muchas mujeres se sintieron identificadas con esta frase, pero muchas otras fuera de la iglesia dijeron, o críticas de la iglesia dijeron, pero ¿cómo? Si uno ve la hoja de las autoridades generales y hay solo 9 mujeres por ahí, pero los apóstoles y la primera presidencia son solamente hombres, entonces ¿dónde está ese poder? Y quisiera escuchar de ustedes, o qué creen a lo que se refería la hermana Dennis, en que en la iglesia se les da más poder a las mujeres que en ninguna otra organización. ¿Están pensativas? Bueno, en cuanto a sí. En cuanto a este tema, yo creo que yo soy una convertida, porque la primera vez que escuché acerca de que las mujeres tenemos la autoridad del sacerdocio, tenemos el poder del sacerdocio, yo me quedé impactada, sinceramente. Jamás lo había visto de esa manera. De hecho, fue el año pasado en un seminario que participamos. Y sinceramente, cuando la hermana de la Fundación Robles, ¿sí? Cuando la hermana Bárbara Garner lo mencionó, en mi mente yo pensaba, alguien se va a parar y va a decir que no es así. O tal vez, conceptualmente, ella quiere decir otra cosa y yo estoy entendiendo otra cosa. Y yo no lo podía creer, sinceramente. Recuerdo que esos días no pude dormir porque estaba pensando, ¿cómo puede ser? Es como que fue una mezcla de sentimientos, caso. Por mucho tiempo, bueno, mis papás son miembros de la iglesia, mi papá a lo largo de su vida ha tenido muchos desafíos en cuanto a ciertos principios de la iglesia, y yo durante toda mi adolescencia, mi niñez dentro de la iglesia, yo pensé que no tenía el sacerdocio en mi hogar.
O sea, yo podía saber que podía recurrir a algún hermano si necesitaba una bendición de salud, si necesitaba una bendición de consuelo, más allá de la bendición de padre que mi papá me podía dar. Pero no tenía en mente que en mi casa, por medio de mi mamá, yo había vivido y había crecido en un hogar con el sacerdocio por el poder de una mujer que se esforzaba por vivir sus convenios. Era una mezcla de sentimientos de saber que el sacerdocio siempre estuvo en mi hogar por medio de mi mamá y también un poquito de dolor al pensar por qué no lo supe antes, por qué no lo entendí antes de esta manera. Y justamente con Isis, antes de empezar este podcast, habíamos organizado junto con la Fundación Roble un vivo con la participación de Bárbara Garner, porque era este sentimiento de querer compartir, de que todas podamos saber que tenemos el sacerdocio, tenemos el poder del sacerdocio, y cuando hemos sido llamadas para servir en la iglesia, tenemos la autoridad para poder hacerlo. Y esto retumbó en mi mente durante mucho tiempo y todavía estoy en proceso de poder entender cómo se lleva a efecto en mi vida, ¿sí? Cómo este poder puede fluir en diferentes ámbitos de mi vida y, bueno, particularmente en la iglesia. Sí. ¿Quién es ella? Buen paréntesis, necesario también, y así también queda para la audiencia que puedan buscarla, porque realmente, ojo, ella también tiene como sus podcasts y sus en vivo en Instagram, Sí. pero no es el motivo de la conversación, así que no me voy a desviar. Sí, realmente recuerdo cuando la hermana Net dijo esa frase. Y yo recuerdo que antes de que pasara nada, cuando ella lo dijo, yo pensé, no sé si alguien que está conociendo la iglesia podría entender lo que ella realmente quería decir. Yo sabía que iba a venir cierto revuelo con su declaración, porque creo que la palabra poder puede tener una definición o un entendimiento muy distinto para las personas hoy en día. Por ahí a veces entendemos el poder, o el mundo puede entender el poder como esta habilidad de hacer lo que quiera y de poder estar encima de otras personas para bien o para mal. Más como nosotros lo vemos, el poder que y la hermana Annette hablaba, era recurrir al sacerdocio mismo, como decía Rocío, y poder tener este poder de Dios en nuestra vida, y para tener dirección en nuestra vida, para poder tener revelación, para poder guiarnos y guiar a otros y poder hacer su obra. Entonces, por ahí hay que entender realmente cuál es nuestra percepción de poder, cuál es el poder al que yo aspiro, ¿no? Como claramente si yo tengo una aspiración a un poder mundano, no voy a desear lo que el Señor tiene para ofrecerme. Pero cuando yo logro entender y sintonizar su plan, voy a darme cuenta que efectivamente no voy a poder ser más poderosa en el mundo que lo que puedo ser en su iglesia, al poder ser partícipe de la obra más importante, al recoger Israel, al poder ser parte del plan de salvación en mi propia familia, y obviamente al invitar a otros a venir a Cristo, pero también al tener el poder sacerdocio, al guardar mis convenios. Entonces, y creo, Yamil, que justo parece que tú tuviste un problema con Internet y estuvimos como hablando un poquito de esto, de que cuando entendemos que tenemos este poder del sacerdocio, porque hemos hecho convenios en el templo o incluso al bautizarnos, hemos hecho convenios con Dios y los guardamos, y que además un poseedor con llaves nos aparta para el llamamiento, este poder es el que necesitamos en los consejos finalmente. Esa revelación es la que se requiere para poder aportar en un barrio, aportar en una estaca y, ojo, también en nuestras casas, en nuestros hogares. Creo que es el consejo más importante que todos los presentes y los que escuchan podemos participar alguna vez. Por eso me estoy extendiendo mucho, así que Jaina, sálvame. En realidad yo creo que no hay mucho más que decir. Isis y Rocío fueron perfectas en sus respuestas, pero me hizo acordar de una de mis profes de psicología que siempre decía que cada persona es un mundo. Yo creo que, claro, se podía interpretar desde otra manera, porque no todos tienen la posibilidad de conocer el Evangelio y se pueden ofender, pero si lo vemos desde el ámbito espiritual y lo elevamos a lo celestial, ciertamente que es así. Ciertamente que esa frase es real. No hay mucho más que Buenísimo. decir.
Sí, yo quiero, de hecho, yo quiero cambiar levemente el tema para preguntarles sobre conflictos. ¿Cómo han experimentado ustedes conflictos en las reuniones de consejos en la iglesia y cómo se solucionan en la iglesia? Oye, yo creo que Miguel tenía este podcast en su mente y él quería drama. Es absolutamente lo mismo. Le daremos drama. ¿Quieres drama? A ver, ¿qué va el drama? Quiere la parte sabrosa. La parte sabrosa Claro. de todo esto. No lo vemos en la cámara, pero yo sé que abajo tiene un tejido, está ahí como sacando el provecho. Y un mate. Sí, o sea, yo en verdad creo que nunca he estado en un consejo donde todo haya salido mal a ese nivel, pero sí he sabido de consejos así. Y más allá de los detalles, no sé si Rocío y Jane tengan detalles más sabrosos. Ven, yo les dije que los hombres eran más cometidos que las mujeres, pero la verdad es que cómo debiese tratarse, y creo que esto es muy importante, es súper importante saber de que desde el momento que el espíritu salió de esa reunión debiese acabar ya. Entonces, si quien preside no está quizás como en la sintonía, y ojo, quien preside puede ser incluso en un consejo de jóvenes, un presidente de clase, una presidenta de clase, un presidente de quórum, etc. Cualquiera de los presentes puede decir, saben, el espíritu ya no está, quizás debemos de tomar el acuerdo de meditar en lo que estábamos conversando y que este sea, quizás partir con esto en la siguiente conversación, pero si el espíritu no está, ya no se puede conversar y punto final. No, chicas, no punto final de que no hay más opiniones. Por favor, comenten. Punto final del consejo, a mi parecer. Bueno, Jane, yo Rocío. tampoco tuve tanto drama, ahora que lo pienso. Creo que el mayor drama, por ejemplo, en algún intercambio de opiniones, que tal vez uno es demasiado efusivo al querer plantear y, por ejemplo, personalmente trato como de estar tranquila cuando a veces uno quiere imponer alguna idea y ahí yo creo que a mí personalmente ya me frena el espíritu de decir hasta acá llegamos y donde uno mismo tiene que decir, bueno, ya está, ¿no? Capaz uno tiene razón o tal vez después yo lo pienso y digo, ay, ¿para qué dije eso? ¿Para qué? No sé ni a dónde iba con ese tema. Y creo que también es eso, como parte de la madurez espiritual de cada uno de los participantes del consejo, es poder saber hasta dónde insistir, hasta dónde decir. Y como decía Isis, cuando el espíritu se va, ya está. O sea, no hay por qué seguir discutiendo, ¿no? Y entonces creo que es eso lo principal, la madurez de cada uno, de saber hasta dónde llegar. Por eso, bueno, por lo menos yo mucho drama no he vivido en algún consejo. No sé, Jane, ¿cómo ha sido tu experiencia? Uy, si yo pudiera contar todo lo que he vivido. No, he tenido muy buenas experiencias y también algunas muy malas. La verdad, muy malas, que uno sale como tiritando, así como, ¡ay, qué horrible! Como no debía haberme conectado a esto o no debía haber participado porque ¿Hace efectivamente... podcast? No, Alex Podcast sí. Sí, es difícil, sobre todo cuando, miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he escuchado mucho esto de la vieja escuela. Hay muchos líderes que son old school, que es lo que decía ahí, sí, un poquito, quizás un poco de orgullo de no aceptar que hay cosas que se tienen que modificar y nos guste o no, se deben modificar, porque el Señor quiere que se modifiquen. Pero hay muchos líderes que sí les cuesta, y ojo, como decía ella, no solamente hombres, hombres y mujeres. Entonces me ha tocado a veces consejos de, no sé, de barrio destaca donde sí se han enojado y han terminado casi increpando al obispo y uno sintiéndose incómoda de la situación porque finalmente se perdió completamente el foco. Y solamente porque querían hacer alzar su voz, porque creían que su opinión era mucho más importante que los de los demás. Y por eso yo creo que también uno cuando va a un consejo tiene que ir con una altura de miras de pensar de que toda opinión es válida, que no porque yo a lo mejor piense que esto es azul, tiene que ser azul. Hay personas que van a pensar completamente diferente, pero si uno entiende el propósito de los consejos, que es que se pueda sentir el espíritu y que se pueda llegar a un consenso, porque de hecho eso dice, o sea, uno no se debería ir con la decisión de uno, sino que todos deberíamos estar de acuerdo en lo que se va a acordar. Entonces, si no se llega a ese acuerdo, deberíamos volver a tratarlo hasta que lleguemos a un acuerdo todos y donde todos podamos sentirnos parte de lo que se tomó. Pero eso a veces no pasa.
y hay personas que les cuesta eso y se provoca este ambiente que no es grato y como decía Isis también debería cortarse, pero no muchas veces los líderes tampoco saben cómo, porque uno no piensa que eso va a pasar en la iglesia, si esa es la verdad, uno no dice, no, esto pasa en el trabajo, pasa en otros lados, pero no en la iglesia, entonces es difícil cuando se torna en un ambiente que no es espiritual y muchas veces no se sabe cómo cortar el tema. Pero yo creo que vuelvo a eso. Si todos entendemos el propósito del consejo y de que sabemos que todos tenemos derecho a opinar, que toda opinión es válida, siempre y cuando vaya también en pos de la excelencia, pueden resultar mucho mejor. Pero no siempre es así. ¿Verdad? De hecho, bueno, aquí en Canadá por lo menos hay cursos de meses y años sobre manejo de conflictos en las reuniones. Entonces es un tema bien importante y claro, como dicen ustedes, todo depende de la humildad con la que van los participantes, la humildad con la que reciben esas, esas situaciones los líderes y las manejan. Sí, totalmente, toda la razón. Sí, Rocío, por supuesto. Dale. Te traigo algo de drama. No. Este domingo, el domingo pasado, tuvimos correlación misional, que estábamos hablando acerca del plan misional, y en una de las ideas que había surgido, que era acerca de escribir nuestros testimonios en el libro de Mormón, surgió el tema si lo hacemos en la clase, o sea, tomamos unos minutos en la clase de la Sociedad de Socorro o del Quórum para que los hermanos puedan escribir su testimonio en el libro de Mormón, que después los misioneros van a repartir a los amigos de la iglesia, y surgió la disputa si era mejor en la clase tomar ese tiempito o, en el caso del presidente del quórum, que es mi esposo, él decía que era mejor hacerlo en la escuela dominical, porque se está hablando acerca del libro de Mormón, y que no era necesario tomar un tiempo. Como que el libro se pase entre los hermanos, el que quisiera escribir, podía escribir. ¿No? Entonces, era un conflicto de consejo, pero también un conflicto matrimonial ahí. Matrimonial. Y un tema Hubo muy doble relevante. conflicto. Y era así, sí. Entonces estábamos en un momento muy tenso en el que yo insistía que sea en las clases, porque yo insistía que conozco a mis hermanas y que para mí no iba a, o sea, nosotros pasamos el calendario, por ejemplo, en la Sociedad de Socorro, de los misioneros, de los almuerzos de los misioneros, alguna cartita de cumpleaños, y sabemos que es difícil que lo escriban porque, bueno, uno se distrae de la clase, algunas no escriben, lo pasan de largo, entonces yo pensaba que si le damos ese tiempo, 5 minutos determinado en la clase, iba a ser eficaz porque no tenés otra cosa para hacer más que escribir. Podíamos lograr que la mayor cantidad... Entonces, estábamos, que sea en la clase de la Sociedad de Socorro y del Quórum, o que sea en la escuela dominical, que se separe el tiempo, que no se separe, y llegó un momento en el que yo pensé, estamos poniendo ya incómodos al resto, a los misioneros de barrio, al resto de las presidencias que estaba, porque era como vos decías, Yamil, era ya un conflicto matrimonial de quién cedía, porque después yo mientras planteaba que mi idea era mejor y mi esposo planteaba que su idea era superadora, y entonces yo pensé en un momento y yo dije, ¿y si las dos cosas pueden funcionar? Entonces, y ahí fue cuando yo cedí y dije, y ojalá que la de la escuela dominical funcione y sea mejor, ¿no? Porque justamente es estar, como decía Jane, en consejo. O sea, capaz uno puede pensar, bueno, esta idea tal vez es más lógica, pero cuando el espíritu a uno le indica que puede funcionar de otra manera, que tal vez en nuestra mente no sea la manera más lógica, puede también funcionar si se hace justamente en un consejo. Entonces, y yo en ese momento hasta oré para que funcione de esa manera, porque después habíamos dicho, bueno, y si no, se ajustará el plan, que también se puede hacer, y si no funciona de esta manera, se puede hacer de la otra. Y yo pensé en la flexibilidad que uno tiene que tener también, y oré para que funcione de esa manera también, y que tal vez no sea necesario poder retocar el plan. Entonces, pienso eso, cuán importante en estos momentos de conflicto y de tensión, de poder saber cuándo parar. Gracias, Rocío. Me alegro mucho que tu matrimonio haya sobrevivido a ese conflicto. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Para cerrar, nos gustaría poder escuchar
de ustedes algunos consejos, porque este episodio se llama Las mujeres y los consejos en la iglesia, y si tiene ese nombre, probablemente no van a escuchar un podcast de los hombres y el consejo en la iglesia, pero sí de la mujer, porque es necesario hablar de ese tema y es porque faltan algunas cosas. Lo más probable, y creo que quedó de relieve durante nuestra conversación. ¿Qué consejo o qué cosa harían notar a nosotros, los varones, y a los líderes los líderes del sacerdocio en general, sobre las mujeres en los consejos? Quizás a nosotros mismos, como somos dos anfitriones aquí, varones, hay algo que se nos esté escapando. Pero brevemente, si nos podría algún consejo relacionado con esto. ¿Puede ir Jane? Después Isis y Rocío. ¿Qué consejo podría dar? Ay, difícil porque ahora en este minuto no se me ocurre uno preciso, pero yo creo que amen a las hermanas, que las amen, que las vean realmente como son. O sea, eh, hay muchas hermanas que dejan muchas cosas de lado por servir, muchas cosas. Yo sé que los varones también, ¿no? De eso tampoco lo pongo en duda, pero muchas veces postergan muchas cosas por ir en pos de ayudar a otros, en pos de poder salvar a otros hermanos o hermanas, niños, jóvenes que necesitan de su ayuda. Y muchas veces lo único que necesitan es que tal vez sus líderes que están con ellas o que están sobre ellas puedan amarlas, puedan preocuparse de ellas, puedan preguntarle cómo están, cómo se sienten en sus llamamientos, qué dificultades están teniendo en su hogar con su llamamiento, y un apoyo en base a ese amor. Porque quizás muchas veces a las mujeres se les ve cuando tienen llamamientos muy empoderadas, trabajando full, haciendo todo, y muchas veces los líderes sienten como, no necesita de mí, sé que está bien, pero muchas veces sí necesitan quizás un abrazo, gracias por lo que está haciendo, o simplemente escuchar. Porque hay hermanas que efectivamente sirven, pero que necesitan que alguien las consuele y las ame, tal como lo haría El Salvador en los minutos que también ellas lo necesitan para fortalecerse. Gracias, Jane. Amemos a las hermanas. Yo voy a ir por un camino distinto para que así nos vayamos complementando entre todas. Pero, yo quería decir que a los hermanos que de ahora en adelante, sea el llamamiento que tengan, pero cuando vean a una hermana que está participando en un consejo en la iglesia, puedan recordar que esa hermana tiene autoridad de sacerdocio para no solo dirigir o participar en su organización, sino que para estar en ese consejo también. Y que es una hermana que ha hecho convenios y si tiene una recomendación y está en un consejo es porque los guarda. Entonces también tiene poder. Que las puedan ver de esa forma. Creo que ya todos nos vemos como hijos e hijas de Dios, pero cuando vean ahora a las hermanas, recuerden eso. Ellas también tienen autoridad y poder de sacerdocio para poder trabajar en esta obra. Hay un discurso súper bueno de la hermana Bingham, cuando era presidenta de la Sociedad Socorro, que habla sobre cómo Adán y Eva trabajaban juntos cuando estaban en el jardín de Edén, y por ahí ya empieza a desarrollar el tema. Recomendaría que lo lean también, sería otro consejo, lean ese discurso, es muy bueno, y nos ayuda a entender de que realmente desde el inicio esto ha sido un tema de juntos, trabajamos juntos, porque nos necesitamos complementar. Y solo como cierre, recomendaría también a los hombres, pero también a las mujeres, que podamos meditar en las palabras de presidente Nelson, en un discurso que él dio en 2015, se llama Una súplica a mis hermanas, y aquí va la cita cortita, dice: necesitamos de su fortaleza. Hagan propio esto, hombres, esto ustedes pensando en las mujeres. Necesitamos de su fortaleza, hermanas. Necesitamos su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. Mi consejo sería que confíen como el Señor lo haría, que confíen en las mujeres, en su autoridad, en su poder. Una experiencia cortita, un consejero del obispado que estábamos recomendando a algunos hermanos para algunos llamamientos, y yo había recomendado 2 nombres, y el consejero después de que yo le di los nombres, me dijo: ¿y vos qué pensás de quién podría ser? Y me llamó la atención la pregunta, porque yo pensé que simplemente los tenía que recomendar. Sin embargo, él quería saber el por qué yo los había recomendado. Él quería escuchar del por qué yo había recibido esa revelación. Y eso me llamó la atención, porque él confiaba en lo que yo le iba a responder. Y esta semana estuve estudiando acerca de la creación, y una parte esencial del plan de salvación fue la caída. Y
el Señor confió en Eva para efectuar y llevar a cabo el gran plan de salvación. Él confiaba en su hija Eva, entonces, como aún nosotros, a veces nos cuesta confiar en nosotras mismas como mujeres y a los hombres les cuesta confiar en las mujeres. Sin embargo, el Señor depositó toda su confianza para que el plan de salvación se efectuara y se desarrollara gracias a Eva. Si no, bueno, seguiríamos al jardín de Edén, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas seguiríamos haciendo si no escuchamos a las mujeres, a quien el Señor ha llamado para efectuar y seguir construyendo el plan de salvación? Muchas gracias, Rocío. Yo creo que lo que ustedes tres han dicho para cerrar es que seamos como Jesucristo. Yo creo que si lo resumimos de otra manera es actuar como Jesucristo lo hizo y claro, el Nuevo Testamento nos enseña cómo Él trató a las mujeres y es una parte muy especial de su ministerio. Así que muchas gracias por esos consejos que los hacemos nuestros, ¿cierto, Miguel? Por supuesto que sí. Muchas gracias por estar acá, por ser valientes y dar su opinión a las naciones y ser participantes de esta obra de salvación que es tan importante en este tiempo. Muchas gracias, hermanas, por haber estado con nosotros y también a todos quienes nos han estado escuchando en este segundo episodio de este podcast Charla 11. Y les esperamos también para el próximo episodio. Tendremos también otros invitados igual de interesantes que los que hemos tenido hasta ahora. Y les esperamos, así que tengan todos un buen comienzo de semana. Que estén muy bien.